Muy buenas tardes, esto es Política, Producción y Trabajo aquí en Canal Metro y estamos en plena época electoral, en la fase final de la campaña para el próximo domingo, en que los argentinos decidiremos si habrá solo primera vuelta o segunda vuelta para elegir presidente de la nación. Este es un espacio de ideas, un espacio de periodismo de ideas, con información, con reflexión. Y Ricardo, me parece que una de las cosas más importantes en el último tiempo es empezar a pensar que en las etapas decisivas de la Argentina muchas veces otros han pensado por nosotros. Hubo épocas donde a los argentinos los conducía pura y exclusivamente la economía y tal vez aprisionados como estaban en ese momento por su situación de bolsillo, en todo caso lo que hacían era decidir por ese motivo. Hoy la política tiene un rol fundamental dentro de la Argentina y nosotros le estamos asignando a casi todos los candidatos la necesidad que tenemos los argentinos de conducirnos en un sentido y no estar yendo y viniendo como tantas otras oportunidades. Y como hemos venido anticipando de algún modo, las propuestas económicas básicamente de los candidatos más importantes, del PRO, del Frente para la Victoria, del Frente Renovador. Hoy queremos focalizarnos sobre una figura de la política que tal vez para usted no sea del todo familiar, pero por eso es que traemos acá, porque queremos mostrar todas las voces, los rostros nuevos de la política, porque si algo está sucediendo es que hay una renovación generacional de la política, pero a la vez dentro del campo así de los que tenemos más años, más experiencia en la política, también hay nuevas figuras que están diciendo presente y asumiendo su compromiso con la política, como Miguel Ángel Olaviaga, candidato a vicepresidente de la Nación en la fórmula Progresistas junto a Margarita Stolbizer. Tal cual. Tengo la distinción de integrar la fórmula con Margarita Stolbizer. Me tengo que definir en principio como un ciudadano muy preocupado por la política, pero parto de la base de mi condición de trabajador. Por eso la denominación de este programa me identifica plenamente, tanto en el trabajo, cuanto en la producción, como en la política. De manera tal que yo, a partir de ser un trabajador, incursiono en la política, porque de la misma manera que ejercitamos el sindicalismo en luchas antiburocráticas de mucho tiempo, de la misma forma como ciudadanos reivindicamos la política como manera de expresión y de transformación de los intereses comunes de la sociedad. Particularmente usted desempeñó su actividad sindical vinculado más bien a las áreas comerciales o ¿cuál fue su fundamento que lo hizo llegar al sindicalismo y de ahí el salto a la política? Ocurre que en este sindicalismo estructurado por oficios, yo pertenezco a un grupo de ciudadanos que vivimos en un lugar comercial, que es Villa María. La provincia de Córdoba tiene su característica, San Francisco es una ciudad industrial, Villa María una ciudad comercial y digamos que Río Cuarto tiene su característica ganadera, fundamentalmente por la distribución de la tierra. Cerca de Villa María, poblaciones circunvecinas tienen los episodios humanos propios de lo que ocurren con la orfandad, con la viudez, con los adolescentes. Entonces yo vengo de un pueblo donde mi madre, viuda con 4 hijos, nos trae a la ciudad de Villa María los hijos a trabajar de cadetes en el comercio y las damas a trabajar en las tiendas como vendedoras o cajeras. De manera tal, desde que muy chico yo ingresé a trabajar en el comercio como cadete, incursioné en la tarea sindical cuando los sindicatos, antes que sindicatos, eran una biblioteca. Y ahí naturalmente que me familiaricé con Lisandro de la Torre, con José Ingeniero, con Leandro Alén, porque antes de incursionar en lo sindical había que tener una plataforma, el trabajador, que precisamente le diera elementos como para discernir las grandes orientaciones del pensamiento nacional. Pero usted también llegó a dialogar, a tener contacto con Arturo Illia. El doctor Illia estuvo desde el año 63 al 66 en la presidencia y es coterráneo nuestro porque es de Cruz del Eje. En realidad fue una referencia inexcusable de quien actuaba en política en ese tiempo.
y por haber participado en el campo sindical, el doctor Iria dejó una marca indeleble que creo que la clase trabajadora le debe un reconocimiento. Le dejó el primer banco sindical para América Latina, dejó los primeros entes de cogestión como el Instituto Asegurador Mercantil, el Laudo Solá, el Instituto Médico Mercantil Argentino, que fue la génesis de la Ley de Obras Sociales en cogestión, no en autogestión. Institutos aseguradores de cogestión. Vale decir, el doctor Iria reglamentó el 14 bis de la Constitución con la ley 16459, que fue la ley del salario mínimo vital y móvil, que fue el único periodo en donde realmente tuvo masa muscular y se trabajó sobre esa norma. De manera tal que yo creo que si el movimiento obrero tuviera que expresar algún reconocimiento, esas normas no se podrían desconocer. De todas maneras, usted viene del radicalismo entonces a sumarse a esta fuerza progresista que encabeza en este momento Margarita Stolbizer. ¿Con qué propuestas hacia todo el país? Porque usted viene de un distrito que es muy importante en cuanto a las decisiones políticas y económicas de la Argentina. Bueno, mire, lo que yo tengo que decir es que yo llegué al radicalismo con la convocatoria del doctor Raúl Alfonsín, y que antes de llegar al radicalismo yo he sido preso político por mi condición de sindicalista, he peregrinado con el problema de la represión, de manera tal que para mí la democracia no significa una cuestión formal. Para mí la democracia significa estar entre la vida y la muerte, porque conocemos los avatares de la dictadura, por la edad nos ha tocado vivirla, vale decir que por eso reivindicamos con tanta fuerza el valor de la democracia, y para nosotros tiene un sentido, para los que hemos sido reprimidos, que no digo que no se pueda sentir desde el punto de vista de las convicciones, digamos, de otras generaciones, pero para nosotros tiene todavía el olor agridulce de las prisiones, de niños que por pintar una pared eran eliminados, de la caída de las libertades públicas. En ese sentido, nosotros hemos tenido una actitud frente a la dictadura y hemos tenido una actitud frente a la democracia. Y cuando vemos a la democracia con varices, con los problemas propios de cualquier cuestión para achacarle, nosotros decimos, bueno, hay que mejorarla, hay que trabajar. Y con Margarita Stolbizer y con esta propuesta progresista, nosotros tenemos coincidencia de base. Por ejemplo, reivindicamos la igualdad como un concepto extensivo, la decencia como una cuestión indispensable. El principio federal, por eso yo valoro muy mucho que este ofrecimiento nos haya llegado a nosotros, porque nosotros somos gente del interior. Pero no decimos que somos del interior, vivimos, tenemos nuestro trabajo, nuestra familia, no somos dependientes del Estado. Yo no trabajo en el Estado, no trabajé un minuto en el Estado, y nuestra tarea se complementa con la actividad política, no profesional. ¿Y dónde cree que estaría en este momento la adhesión de una figura como Raúl Ricardo Alfonsín? ¿Estaría en la alianza del radicalismo con el PRO? ¿Estaría en el Frente Progresistas? Bueno, yo no tengo dudas. A mí me tocó trabajar muy cerca del doctor Alfonsín, y Raúl Alfonsín promovió precisamente, digamos, la génesis del progresismo. Cuando él, partiendo del radicalismo como la causa de los desposeídos, como la ley de las 8 horas, como la ley de despido, como decía recién, la ley del salario mínimo vital y móvil, la reivindicación que Raúl Alfonsín hizo de las banderas históricas entra en contradicción con un acuerdo de características cupulares que no tuvo un tratamiento orgánico en el resto de la estructura del radicalismo y que evidentemente nos vincula a un sector de la derecha. Debo admitir y dejarlo bien claro, no es pecaminoso ser de derecha. Los sectores que eran golpistas no están más en la sociedad argentina, o por lo menos el electorado no lo admitiría, ni a los violentos, ¿no? Hoy todas las expresiones políticas en el campo de las ideas están dentro del esquema institucional de la democracia. Dentro del continente democrático, y a mí me parece que lo tenemos que reivindicar todo. Ahora, en el marco de esa constante evolutiva de la sociedad política que se da a través de la democracia, yo digo, soy hombre de centro izquierda, soy hombre socialdemócrata, sigo los principios de Raúl Alfonsín, sigo las banderas históricas del radicalismo, yo no me puedo quedar de ninguna manera con una expresión de centro derecha. Pero insisto, conviviendo sí,
La derecha se tiene que expresar en forma contundente porque hace falta un partido de derecha. ¿Qué pasó cuando la derecha no tenía en el continente democrático? Se golpeaban las puertas de los cuarteles, como algunos sectores de la vida política argentina que frente a los problemas de la democracia planteaban la violencia. Nosotros hoy no tenemos excusa, hoy tenemos que ser auténticos y hoy tenemos que decir lo que somos. No nos podemos permitir el lujo de la simulación política porque eso degrada la salud de la democracia. Por lo tanto, yo me defino como un hombre socialdemócrata. ¿Dónde tengo que estar en este momento? En el único espacio que ese continente político democrático nos brinda. Vamos a ir a una breve pausa y seguimos aquí con Miguel Ángel Olaviaga, candidato a vicepresidente del Frente Progresistas. Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Somos la unidad y la fuerza. Somos Unión Ferroviaria. Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, consume vejez y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro cargo. Sandra París, intendente. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Y estamos aquí en Política, Producción y Trabajo en Canal Metro con un candidato a vicepresidente de la Nación, Miguel Ángel Olaviaga, un hombre de extracción radical, un hombre que se enfrenta al desafío de compartir el liderazgo de una fórmula que surge del propio radicalismo, en realidad, porque Margarita Stolbizer viene también de origen radical. Y allí nos conocemos, del advenimiento de la democracia, sí. Ella viene del campo académico, es abogada, y yo le recuerdo en aquellos años, en los albores, digamos, organizando eventos en la tarea que teníamos por la libertad sindical, bandera que todavía está pendiente de concreción. ¿Son conscientes, Olaviaga, que muchos sectores del radicalismo dicen y expresan, aunque no lo hayan hecho en las PASO, que los van a votar? Yo doy por descontado que un sector importante del radicalismo va a acompañar esta formulación. Así como también acompaña un sector del radicalismo cordobés, por ejemplo, al kirchnerismo. Hoy convengamos que tenemos una realidad líquida en el escenario político nacional. Lo que tradicionalmente se expresaba en los andariveles de los partidos históricos, hoy convengamos que ahí es muy dinámico, muy fluido. Hay razonamientos utilitarios que nosotros, por supuesto, no aceptamos, de la conveniencia de tal o cual voto, pero hay lo mismo que ocurre con una persona. En la vida se hace lo que conviene o se hace lo que se debe, y nosotros en política pretendemos hacer lo que se debe. Ahora, ¿usted cree que no hemos hecho lo suficiente como para que verdaderamente tengamos unas elecciones transparentes en esta próxima elección nacional? Porque hay muchos sectores que están asusando y diciendo, bueno, vótenme a mí porque si no va a haber fraude. Bueno, mire, hay que tomar en cuenta que en las lides políticas no solamente transcurre la astucia, sino que se incorpora la picardía, y hay mucha picardía en esta cuestión política. La picardía no siempre llega a ser delito.
pero la picardía, Martín Fierro dice, nace el hombre con la astucia que ha de servirle de guía. Sin ella sucumbiría, pero según mi impresión, se vuelve en uno prudencia y en los otros picardía. Entonces, una cosa es ser, por la astucia, ser prudente, y otra cosa es ser un pícaro de la política. De manera tal de que nosotros lo que decimos acá, que hay un plano inclinado respecto al favoritismo de los grandes aparatos. Acá hay aparatos paraestatales y paraempresariales que están metidos en las lides políticas, las lides electorales. Y hay candidatos como creemos nosotros, nuestro mejor candidato es Margarita Stolbizer. Y Margarita Stolbizer es una candidata testimonial de una idea de la política, de una especie de utopía de la pureza política, ¿o es realmente una fórmula competitiva la que integra con Excede usted? largamente lo testimonial. Es un cuadro formado que tiene grandes condiciones intelectuales, que tiene un adecuado manejo de la dialéctica, que es esforzada y sobre todo incorporaría la tercera gran transformación que tiene que tener la política en la Argentina. La primera transformación fue la ley Sáenz Peña, la segunda fue el voto femenino y la tercera la revolución ética en la política. O sea que lo que viene debería ser la ética, sí, cualquiera sea el candidato que gane. Cualquiera fuera el candidato, incluso sobrepasando aquellos aspectos de interpretación política, ideológica y demás. Si no existen las pautas éticas, todo queda relativizado. Yo puedo hablar muy bien, puedo hablar de corrido, no es mi caso, pero supongamos, puedo decir las cosas muy bien, lo puedo decir de corrido, pero si hay un trasfondo ético que entra en contradicción, naturalmente que estamos mal. ¿Y en qué puntos focaliza su propuesta electoral, el Frente Progresista? Bueno, nosotros creemos que hay que hacer una transición incluso constitucional, de una constitución liberal a una constitución de características sociales. ¿Cuáles serían las grandes diferencias? Lo primero tiene que ver con la economía. Nosotros ascribimos a una economía plural, donde no solamente esté el empresariado privado lucrativo y el Estado en la actividad económica, sino también la economía social. Hoy en la República Argentina el 10% del PBI es de origen de economía social, las cooperativas, las mutuales y demás. Entonces decimos, el empresariado privado lucrativo tiene que asumir definitivamente el rol de responsabilidad social que tiene que tener. El Estado, no importa el porte, que sea eficiente, que sea transparente, que promueva el desarrollo, que se ocupe fundamentalmente de los sectores, más debilitados de la sociedad. Y la economía social poniendo el testimonio de lo que es la regulación del mercado, de lo que es el capital argentino propiamente dicho y lo que es la presencia colectiva del manejo de la economía de sectores que de otra forma no accederían. Ustedes parece que no han entrado en ese debate de los otros candidatos que están discutiendo quién ajusta más, quién ajusta menos, con qué velocidad se hace un ajuste o con qué velocidad se sincera el tipo de cambio real. Nosotros creemos que se instalan pautas que son razonables desde el punto de vista técnico, discutirlas técnicamente, pero cuando los economistas manejan la política creemos que entramos en contradicción. La política tiene que manejar la economía y eso es fundamental. Entonces, hace mucho tiempo que en la Argentina se habla mucho, pero mucho, de tecnicismo financiero. Y no se habla de generar riqueza, no se habla de industrialismo rural, no se habla de la labor, por ejemplo, de quienes tenemos que arraigar en la tierra, aunque sean pequeñas parcelas. Estamos concentrados nosotros y tenemos que orientar a una migración interna inversa para que la gente se encuentre con la cultura del trabajo, la educación fundamentalmente, pero con la cultura del trabajo. Entonces nosotros vemos que nos tenemos que poner de acuerdo primero en esta valoración ética, en esta cuestión de la igualdad, en esta cuestión de la decencia y allí construir todo lo que tiene que ser los parámetros. Para eso se necesita que todas las provincias de alguna manera estén representadas, verdaderamente representadas. ¿Qué rol va a tener el Congreso en la próxima etapa? Nosotros somos optimistas respecto al electorado del 25 de octubre y somos muy optimistas porque daría la impresión, esto es un análisis por supuesto primario, habría que profundizarlo, pero que por primera vez desde el año 1983 el Congreso va a tener expresiones plurales. Es decir, la mayoría que generalmente imponía el Poder Ejecutivo daría paso a un Congreso donde va a requerir consenso porque allí va a haber más de dos bancadas, va a haber necesidad de articular propuestas comunes. Y ese consenso me parece que entronca perfectamente bien en la reforma constitucional del 94, con un ministro coordinador que no sea secretario del presidente o no sea el vocero del presidente, sino que sea un articulador entre el Poder Ejecutivo y el Poder Parlamentario. En este último minuto, ¿usted cree que el Frente Progresista
podrá ser la base para recuperar la identidad partidaria del radicalismo? No, yo lo que creo que nosotros estamos en camino a una conformación frentista en donde ya está consolidado un liderazgo que es de Stolbizer y que el radicalismo tiene que estar ahí como estructura, como pensamiento y como orientación histórica. Miguel Ángel Olaviaga, muchas gracias por estar aquí en Política. Muchísimas gracias a Trabajo. ustedes. Con Muy usted nos atento. reencontramos Gracias. nuevamente en una breve pausa. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su me vejez y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro cargo. Sandra París, Intendente. Somos la unidad y la fuerza. Somos Unión Ferroviaria. Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Hoy, la central nuclear Néstor Kirchner es una historia que se cuenta de principio a fin. Somos Nucleoeléctrica Argentina. Somos mucho más que energía. Y en Política, Producción y Trabajo, este espacio de información y reflexión, ejerciendo un periodismo de idea, creo que podemos sentirnos satisfechos, intelectualmente y honestamente satisfechos, junto a Fanny Vega, porque hemos tratado en todo este periodo preelectoral de acercar todas las voces posibles aquí, para reflexionar sobre los grandes temas que tienen que necesariamente influir en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Estamos por empezar una nueva etapa, vamos a elegir un nuevo gobierno. Durante 300 programas prácticamente les hemos venido contando lo que nosotros pensamos, que la política tiene que ser la conductora de las acciones, como lo decía Olaviaga recién, que la economía debe estar a disposición de todos los argentinos y que es importante que en esta etapa de reflexión también todos nos calmemos, que por más que haya situaciones que parezcan difíciles, creo que todas las instituciones están en funcionamiento y tarde o temprano también la justicia tendrá que actuar cuando encuentra que hay denuncias como las que se tiran así alegremente por estas horas, muchos diciendo que hay narcotraficantes por todos lados o que hay candidatos que son que están al servicio del narcotráfico. Bueno, sería importante que si hacen esas denuncias que lleven pruebas a la justicia. Pero en vistas de las experiencias que vivimos como argentinos en Santa Fe, en Tucumán, tenemos un escenario distinto hoy, donde hay un diálogo de la política, de los apoderados y de los jefes de campaña de cada partido con la Cámara Nacional Electoral, con la Dirección Nacional Electoral, y se han adoptado algunos mecanismos para garantizar la transparencia, porque la clave de esta elección no solo va a estar en la cantidad de votos, sino también en cómo se refleja la transparencia del proceso electoral. Bien, haya primera vuelta y se defina el presidente, haya una segunda vuelta, vayamos todos con tranquilidad y tratando de votar a conciencia. Me parece que ese es el consejo sano en una democracia. Ricardo. Votar a conciencia y pensando que estamos decidiendo nuestro futuro, y nuestro futuro tiene que ver con la política, pero sobre todo tiene que ver con la producción, que es lo que nos permite sobrevivir como país, y con el trabajo, que es lo que nos permite vivir día a día y llevar bienestar a nuestras familias. Estos son los temas nuestros aquí en Canal Metro, Política, Producción y Trabajo.